Dios te bendiga, amado hermano, hermana que nos mira. Quiero saludar especialmente a los pastores de Colombia, Pastor Antonio, Pastor Mauricio, Pastor Alejandro, Pastora Astrid y todos los hermanos de Bogotá, de Neiva y de Barrio de La Paz. Quiero también saludar a mi familia, mi familia en Nicaragua también, que sé que lo van a ver. Y la iglesia de mi amado Jesús que está en London, Ontario, quiero que reciban un fuerte saludo de mi parte, un fuerte abrazo de mi parte. Quiero que abren sus Biblias ahí donde están en el libro de Juan, capítulo 10. Y mientras lo están abriendo, quiero que invoquen una oración que el Señor realmente les pueda hablar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que a través de este mensaje, Jesús, que tú puedes hablar a cada vida, Señor, a cada corazón, Jesús. Tú sabes el estado de cada vida. Yo solo pido, Señor Jesús, que sobre este mensaje ellos pueden recibir un consuelo, pero también una misma exhortación, y a donde ellos, Padre, pueden ser edificados, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú remueves toda distracción, todo pensamiento, Señor Jesús, que puede tumbar sus anhelos, Señor Jesús, todo pensamiento que puede venir contra esta palabra, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú te manifiestes a donde ellos están, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, te glorificamos. Juan capítulo 10, versículo 1 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando es sacado fuera, todos los propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extranjero no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que eran los que les decía. Hoy quiero predicar sobre un tema que el Señor me ha puesto en mi corazón. Es una verdadera conversión, es haciendo Dios como Señor. Aquí en el capítulo 10 nosotros encontramos Jesús. Encontramos que Él es la puerta de las ovejas, pero Él también es el buen pastor. Las ovejas somos nosotros, aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han escuchado el evangelio de Jesucristo y lo han querido aceptar, ¿verdad? Pero hay unas cosas que a mí me suena cuando yo leo las escrituras y cuando yo veo el cristianismo hoy en día, ¿verdad? Muchos han aceptado a Cristo en su corazón, han venido a un llamado, alguien le ha predicado, estaban dentro de una iglesia, escucharon la palabra de Dios, invocaron una oración y le han dicho que han querido el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y eso me suena muy, muy complicado hoy en día. Y digo, ¿por qué? Porque si si Jesucristo es tu Señor, tú seguirás su voz, tú seguirás sus principios, tú seguirás su palabra. Aquí nosotros entendemos que las ovejas, dice, conocen la voz de su buen pastor y lo siguen, ¿verdad? Muchos hoy en día, el cristianismo hoy en día está basado en que yo creo en Dios. Muchos dicen yo creo en Dios, ¿verdad? Pero creen a Dios en su propia manera, creen a Dios en sus propios pensamientos. Pero las escrituras dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan.
Pero la versión en inglés, el King James, dice que el diablo cree en él y tiembla. Yo recuerdo una vez en mi primera misión a México, yo le estaba compartiendo una palabra a un joven que estaba que estaba viviendo en el base del misionero juntamente conmigo, y yo le compartí este versículo y él me dijo que los demonios son más cristianos que él, y a mí pues me causó mucha risa. Y yo le dije, ¿por qué? Yo dije, si los demonios creen en Dios y tiemblan, y yo creo en Dios y no tiemblo, ¿verdad? Esa es una cosa que me sorprendí de él. Pero hoy en día hay muchos cristianos, ¿verdad?, que dicen que creen, pero viven su manera como ellos quieren. Pero dicen que Dios es su Señor, ¿verdad? Y eso es algo complicado. Nosotros no podemos decir que Dios es nuestro Señor, que nuestro Señor, si nosotros no lo seguimos. Nosotros no podemos decir que Dios es nuestro Señor, ¿verdad? Pero hacemos lo que nosotros queremos hacer. El día que nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, el día que nosotros, ¿verdad?, confesamos delante de Él en bautismos de agua, el momento que nosotros decimos sí al Señor y que realmente aceptamos a Él en nuestra vida, ese momento que nuestra vida se acaba, ese momento que nuestros sueños se acaban, ese momento que nuestros deseos para esta tierra se acaba, y ese momento que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad?, como sus ovejas, vamos hacia Él, dejando el mundo atrás, dejando los sueños atrás, dejando nuestros deseos atrás, y entender su voz y dejar que Dios nos guíe. Ese es el problema hoy en día, y me causa mucha tristeza, porque cuánta cantidad de cristianos hay, pero cuánta cantidad de hijos hay, ¿verdad? Jesucristo nos ha adoptado. Pero realmente la iglesia, los cristianos, no nos parecemos como a Cristo. No pensamos como Cristo. No hablamos como Cristo. Podemos hablar todas las cosas del mundo. Nosotros podemos hablar de todas las cosas que pasan en las noticias. Pero jamás nosotros nos pasamos hablando de Él, hablando del Evangelio, hablando de Cristo mismo. Y realmente da vergüenza, porque hay muchos cristianos hoy en día que conocen más la vida de un artista, conocen más la vida de un tipo atleta, pero no conocen la vida de su Salvador, del Mesías, de Jesucristo. Y realmente eso da vergüenza, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios escucha la voz de Dios y lo hace, ¿verdad? ¿Por qué los hijos de Dios escuchan la voz y lo hacen? Porque confía en Él. Sabe la voz de Dios, conoce la voz de Dios, y no esperes que Dios te va a hablar audiblemente cuando está escrito ya, ¿verdad? Dios habla a través de profetas, Dios habla a través de profecías, más la palabra de Dios dice, no menosprecies las profecías, ¿verdad? Más cuando el vaso está limpio y puro delante de Dios. Más cuando esa persona se ha guardado, ¿verdad? Y eso va a haber un fruto, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos, ¿verdad?, siempre una voz audible cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos pastores de Dios, ¿verdad?, que han pagado el precio para el Evangelio. El problema que me causa a veces risa es que a veces cuando yo he visto en muchas veces cuando un pastor le aconseja o un pastor les dice y se ponen furiosos, si cuando el pastor nomás está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Si Jesucristo mismo vendrá y te dirá las mismas palabras, tú buscarás un lugar donde huir, tú buscarás un lugar donde poder esconderte.
Pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo siempre he dicho, es mejor una exhortación de nuestro pastor que una exhortación parte de Dios. Porque las exhortaciones parte de Dios es duro de aguantar. Pasarás semanas y meses, ¿verdad? Sintiendo como un miserable, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios. Y gracias a Dios que nosotros tenemos pastores que nos aman, ¿verdad? Que pagan el precio, que oran día y noche por nuestras almas. Las ovejas conocen la voz de su pastor y lo sigue. No solamente cree en él, sino lo sigue. Esas dos cosas completamente diferentes. Tú puedes creer en Dios, pero si no lo sigues, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando este evangelio en vano. Estamos tomando esto como otra cosa más. Si esto es vida, esto es completamente vida, porque un día nosotros, tú y yo, nos vamos a encontrarnos con Dios. Un día Dios va a abrir los libros. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con esta cuarentena? Hay un pastor en mi trabajo que abrió las puertas de su iglesia. Y dice que su iglesia, pues no todos vienen, pero la mayoría sí, andan con distancia, con máscaras. Y yo le dije, pastor, pero ¿cuántos de tu iglesia estaban buscando el rostro de Dios sobre esta cuarentena? ¿Verdad? Yo no sé por qué tanto están afanados de volver si todavía no han tenido no han tenido una relación en oración con Dios. ¿Verdad? Qué bendición que nosotros nos podemos congregar otra vez de nuevo. Pero ¿cuál es nuestra bendición si nosotros todavía no hemos tenido nuestro encuentro en oración con Dios? ¿Cuál es el sentido? Volver a la iglesia si nosotros no vamos a creer en la palabra de Dios. ¿Cuál es el sentido de volver a congregarnos si nosotros no vamos a apreciar otra vez, ¿verdad?, la palabra que está siendo predicada acá? No hay sentido. Es mejor ir a la playa, mejor ver a ver una película, ver un juego, ¿verdad? Porque si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que hemos dicho que el Señor es nuestra prioridad y venimos a los domingos, venimos a los tiempos de oración y nos ponemos esto en serio, pues no hay sentido. No hay nada, no hemos ganado nada. Siempre vamos a seguir la vida igual. Problemas en la casa, problemas en los trabajos, problemas emocionales, problemas en nuestro interior. Porque realmente nosotros no hemos sido convencidos en nuestro corazón. La palabra no ha llegado al 100 porque hemos seguido más la tradición, hemos querido seguir más nuestros principios, hemos querido seguir más nuestra cultura, hemos querido seguir lo que nuestros padres nos han enseñado, pero jamás hemos querido creer en la Escritura, jamás hemos querido escuchar la voz de Dios. Las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Las cabras escuchan la voz y no lo siguen. Yo no estoy llamando a nadie en cabra, pero así son las cabras. Las ovejas, ¿verdad?, ven el pastor y lo siguen. Van hacia el pastor. Van el que le está cuidando. Van al que está protegiendo. Va el que le está alimentando, ¿verdad? Y Dios es nuestro buen pastor. Jesucristo es nuestro buen pastor. Él es que nos alimenta físicamente, espiritualmente. Él es el que nos guarda. Él es el que nos bendice. Él es nuestro proveedor, ¿verdad? Nosotros comemos no porque la empresa nos paga. Nosotros comemos porque Dios ha proveído ese trabajo. Y nosotros debemos pensar así. Nosotros debemos llegar a una fe completa, a una fe pura y sana, no poniendo nuestra fe en el trabajo, en nuestras amistades, porque al fin las amistades se pueden ir, pero Cristo jamás. Cristo no se va, Cristo siempre está en nuestro lado.
Y cuántas veces yo he dicho al Señor, Señor, que me dejen todos, pero que tú no me dejes. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si realmente tenemos a Cristo, los tenemos a todos. Pero nosotros debemos entender algo muy en serio, que es si el Señor, si hemos dicho que el Señor es nuestro Señor, si el Señor es nuestro maestro, pero ¿por qué nosotros estamos siguiendo a otro maestro? ¿Por qué estamos siguiendo a otro predicador? ¿Por qué estamos siguiendo a otro tipo si no es el Señor? Eso es una cosa que yo quiero que ustedes estén reflejando. Las ovejas conocen la voz de su pastor, y dice que el pastor conoce el nombre de ellos. Es como un padre con su hijo. Su hijo va hacia su padre. Su padre le empieza a mandar hacer ciertas cosas. Su hijo, ¿qué hace? Lo hace. ¿Por qué? Para agradar a su padre, para obedecer a su padre, porque sabe que su padre lo ama y también quiere volver ese amor hacia su padre. Pero si ese hijo empieza a escuchar la voz equivocada, la voz de un extranjero, el hijo no va a querer hacerlo. El problema hoy en día es que los cristianos escuchan más de ese extranjero que la voz de su padre. Han querido escuchar la voz más del diablo, más de sus amistades, más de su familia, que no son cristianos, que no conocen la palabra de Dios. Lo siguen, lo hacen para agradar a ellos, pero jamás ha querido hacerlo para agradar a Dios. Y es algo que nosotros debemos entender, porque como yo te dije, nosotros nos vamos a encontrar con Dios un día. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con la palabra de Dios? ¿Qué hemos hecho con los talentos que Dios ha puesto? ¿Qué hemos hecho con el llamamiento? ¿Verdad? ¿Por qué cristianos nos hace tan difícil de obedecer a Dios? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan duro de obedecer la voz de Dios? Por miedos, por dudas y por conformidades. Nosotros, el ser humano está muy contento donde están. El ser humano está contento a donde viven. El ser humano está bien contento, está feliz. Siempre está lleno de dudas, porque han seguido la tradición, han seguido todo este tipo de cultura, pero no han querido seguir las escrituras, no han querido seguir y escuchar la voz de su buen pastor. Todo esto es porque su mente y su alma está en la tierra todavía. Romanos 12:2. Es un versículo muy conocido. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que el cristiano, el Hijo de Dios, si no llega a una transformación de su entendimiento, jamás va a llegar a lograr lo que Dios quiere hacer en su vida. Si tu pensamiento, tu entendimiento está en tus sueños todavía, está en tus anhelos, es algo que tú has querido lograr, todavía no has conocido al Señor y todavía no has hecho como el Señor de tu vida. No has hecho a Cristo el Señor de tu vida. No has hecho, porque tu vida todavía está en Egipto. Tu corazón todavía está en Egipto. Cuando Egipto estaba yendo a la tierra prometida, decía, las escrituras nos dice que algunos se quedaron atrás. Algunos querían vivir donde estaban viajando. Y ese es el problema, porque hay cristianos que Dios los llena, Dios los usa, empieza a sentir el fuego de Dios y Dios empieza a llamar, pero se quedan ahí quietos. Porque hay algo en su corazón que no quieren soltar. Hay algo en su mente que no quiere dejar. Cuando Dios quiere hacer una transformación completa,
Hay mucha gente que dice, Dios, cámbiame, pero jamás dice, Dios, transfórmame. Son dos palabras completamente diferentes. Sí, claro, Dios puede hacer las dos cosas. Cambiar es de tu propio ser, es de ti mismo, pero transformación es algo parte de Dios, donde Él te hace completamente una persona diferente, ¿verdad? Cuando la gente que no te van a reconocer, ¿verdad? Tú puedes sentir igual, pero la gente que no te van a reconocer, ¿verdad? Y debemos entender eso. El cambio y la transformación son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué nos cuesta tanto seguir a Dios? Por nuestro entendimiento, por nuestro pensar. Andamos más en nuestro pensar. ¿Cuántos cristianos yo he escuchado que dicen, pero yo pienso, yo creo? Pero cuando dice, pero la palabra dice, son dos cosas otra vez completamente diferentes. Porque no has nacido de nuevo. Si tú dices yo pienso y yo creo, no es lo que tú crees, no es lo que tú pienses, sino es lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es todo, es nuestro manual de vida. Si no seguimos el manual de vida, pues ¿qué estamos siguiendo? Somos otra persona en esta tierra sin provecho, sin nada, ¿verdad? No hay ninguna bendición en nuestra vida si nosotros no conocemos las Escrituras y seguirlo, ¿verdad? Cuando el pastor Antonio estaba predicando el viernes, él hablaba de las Escrituras, dice aplicarlo. Es algo que debemos hacer, es aplicar las Escrituras en nuestras vidas. No que yo voy a escoger un parte de la Biblia y seguirlo. Es todo al 100%. Yo quiero ir rápidamente a las Escrituras, a ejemplos en la Biblia que siguieron a Dios. Quiero que vayan al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Yo solo quiero dar ciertas palabras acá. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos publicanos y le dijo, sígame. Y se levantó y le siguió. Lucas capítulo 5. Versículo 5 dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas y los compañeros que estaban en la otra barca que viniesen a ayudar y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo, le siguieron. Yo quiero parar y decirle una cosa. ¿Cuántas veces has hecho las cosas en tus propias fuerzas y te ha ido mal? ¿Cuántas veces has sido en tu propio pensar y has fallado? Aquí está un ejemplo. Simón Pedro, un pescador que hacía en sus propias fuerzas, hasta que Jesucristo vino y se glorificó de una manera gloriosa. Jamás estaba sacando pescados, jamás podía pescar. Vino Jesús y se glorificó. Pero ¿cuál es ese momento que has pasado en tu vida? Que has hecho cosas en tus propias fuerzas, en tus propios deseos, en tus propios anhelos y has fallado y no te ha ido bien. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué vas a seguir igual? ¿Por qué vas a seguir con tus mismas fuerzas? Si la palabra de Dios dice, no es en tus fuerzas, ni con ejército, sino por el Espíritu de Dios.
Son dos cosas. Otra vez, estás notando que hay un principio, hay un pensamiento del mundo y hay un pensamiento de Dios. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ahora, versículo 11 otra vez dice, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, ¿cuándo vas a dejarlo todo para seguir a Cristo? ¿Cuándo vas a sacrificar tu tiempo para Cristo? ¿Cuándo vas a sacrificar tus hijos, tu esposa y viceversa? Cuando mujer vas a sacrificar tus hijos, tu esposo para encontrar el rostro de Dios, ¿verdad? Es cuando, dejándolo todo y le siguieron. Lucas capítulo 8, versículo 38 y 39 dice, hablando de Gadareno, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lo que me sonó tanto dijo que él dice, le rogaba que le dejase estar con él. Gadareno rogaba a Cristo que él quería estar con él. Él quería ser uno de los discípulos. Él quería caminar con él. Él quería aprender las enseñanzas de él. Él quería ver el testimonio de él. Él lo rogaba. Nosotros conocemos la palabra rogar. Es una palabra más profunda, ¿verdad? Él lo rogaba a Cristo. Él quería estar con él. Y cuando, mira, es una cosa que los hijos de Dios que dicen que son hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has rogado estar con Cristo? ¿Cuántas veces has dejado para estar un tiempo con Cristo? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo has dicho, Señor, no me sueltes, no me dejes? Señor, yo solo quiero estar contigo. Yo solo quiero estar contigo. Y puedes pasar horas con Él. Pero si Jesús es tu Señor, tú tendrás los mismos anhelos, los mismos deseos de poder decir, Señor, no me dejes. Señor, yo te ruego, yo quiero estar contigo, Señor, yo te ruego que quiero estar en tu presencia. El mismo fue Josué. Cuando él y Moisés estaban en el monte Sinaí, estaban en la gloria de Dios, estaban en la Shekinah de Dios, pero Moisés le tocó bajar porque el pueblo de Israel empezó otra vez a ser algo malvado delante de Dios. Estaban rebelando otra vez, pero Josué decidió estar allá en el monte. Él no quería despegarse de la presencia de Dios. Él no quería despegarse en la gloria de Dios. Amado hermano, tú quieres ir al cielo. Todo momento vas a ver la Shekinah, la gloria de Dios, ¿verdad? Que vas a terminar con tus ojos abiertos y tu boca abierta y sin palabras, porque es algo maravilloso y glorioso. Pero él rogaba a Cristo, que él quería estar con él, ¿verdad? Hoy en día decimos, Dios, no me sueltes, Dios, estate conmigo. Pero él decía, yo quiero estar contigo. ¿Cuántos hoy pueden decir, yo quiero estar con Cristo? No tanto que Dios esté con nosotros, pero que nosotros estemos con Cristo. Es un verdadero hijo de Dios, dice eso. Sí, gracias a Dios que Dios está con nosotros y que no nos suelta. Pero ¿cuántos hijos de Dios pueden decir, Señor, yo quiero estar contigo? Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar donde está tu fuego. Yo quiero, Señor Jesús, a donde yo quiero estar y solamente escucharte, verte. Como María, ella solo estaba en los pies del Maestro, solo estaba en los pies de Cristo. Era el lugar más glorioso para ella. Y cuando a veces nosotros estamos acá los domingos, escuchamos y pues esperamos que la predicación termine ya, porque hemos sido más Marta que María. Estamos en nuestro pensar, en nuestras tribulaciones, en nuestros afanes de nuestra mente, pero no hemos querido, ¿verdad?, estar en el lugar adecuado que es la palabra de Dios. Hechos capítulo 9.
versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20 dice, hablando de la conversión de Saulo, después que Ananías fue parte de Dios para recobrar su vista porque estaba ciego. Dice así, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida predicaba Pablo. Enseguida predicaba de Cristo. Una persona, él odiaba a Cristo, amados hermanos. Él odiaba a Cristo. Todos los que eran del camino, todos los cristianos, él los perseguía y los mataba. Capítulo 8 vemos Esteban y cómo fue perseguido y cómo fue muerto. Perdón, Hechos 7 y 8. Pero acá, donde un enemigo de la cruz empieza a predicar de un Cristo, porque un Cristo resucitado, amados hermanos, un Hijo de Dios que llama como a Cristo su Señor, no para de predicar, no para de hablar de Cristo. ¿Verdad? Y si anda con conversaciones que no está fastidioso, porque su alma desea estar con Cristo, su alma desea estar pegado al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado a Dios y no le hemos hecho caso? Realmente no hemos nacido de nuevo. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado y no hemos hecho caso? ¿Cuántas excusas hemos hecho al Señor? ¿Cuántos peros hemos hecho al Señor? ¿Y cuántas dudas han llegado al corazón? Amados hermanos, estoy cansado de decir esto, pero es tiempo de despertar. Es tiempo de entender y conocer. Esta tierra se va a acabar pronto. Yo no lo estoy profetizando, pero si estamos dando cuenta por las noticias, lo que estamos viendo, amados hermanos, estas cosas se van a acabar. Estas cosas se van a terminar, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con el Señor? Parece que la iglesia de Cristo es como el joven rico, que vemos de Mateo capítulo 19, versículos 16 y 30. Tenía en su corazón, seguía como un moral, como hoy en día. El cristiano es más una persona de moral, donde no dice groserías, es obediente, es juicioso, ¿verdad? Es alegre, pero le hablas del arrepentimiento y se pone bravo. le hablas de corregir su vida y se pone furioso, ¿verdad? Así fue el joven rico, porque cuando Jesucristo le habló lo que era más profundo de su corazón, esa avaricia que él tenía, él decía, vende todas tus posesiones y regálale a los pobres. Dice que el joven rico se fue triste, ¿verdad? El joven rico se fue triste. No dijo que lo hizo, porque no lo hizo, sino dijo que se fue triste, no lo hizo. Dios te va a probar en el momento más difícil en tu vida para saber que realmente lo amas. Porque realmente lo que es seguir a Él. Mira, un día esta tierra se va a acabar y a veces nuestra vida, ¿verdad?, está en condiciones, estado a veces no lo más perfectos. Pero nosotros conocemos, cuando nosotros llegamos al cielo, vamos a decir, vale la pena. La recompensa vamos a ver, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vas a esperar para que Dios toque la cosa que a ti tú amas tanto? Eso se llama idolatría. Todo lo que tú amas primero que Dios es idolatría. Y amado hermano, es algo que nosotros entender. Si las Escrituras dicen que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Ay, santo. Si el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿por qué nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no anhelamos estar en la presencia de Dios? No anhelamos estar con Dios. ¿Tú crees que una hora, un domingo va a ser suficiente, hermanos? No. Vete a trabajar por una hora y a ver si esa hora te va a alcanzar a pagar todos tus biles ese mes. Olvídate. ¿Crees que una hora es suficiente? Cuando tú empiezas a llegar a la presencia de Dios, tú vas a ser como esa canción que hizo Marcos Barrientos. Yo quiero más. Yo quiero más. ¿Verdad? Ahora,
Hoy el día, el cristiano se mueve por sus propios deseos, pero nunca parte del Señor. Y yo les quiero confrontar con esto. Viajan cuando quieren, escogen sus trabajos, sus carreras como desean, escogen el trabajo como ellos quieran, y hasta se casan con cualquiera. hasta se casan con cualquiera. Ahora, si el Señor es nuestro si Jesús es nuestro Señor y nosotros le seguimos a Él, ¿cómo que nosotros viajamos cuando nosotros queremos? ¿Cómo que nosotros el problema cuando nosotros vamos a la escuela o el trabajo, decimos, pues yo escojo la carrera que yo quiero porque yo siempre he soñado esto, o el trabajo es el trabajo es esto, o es que es más plata, es más dinero, pero nunca es, pero esto me va a quitar tiempo con Dios, esto me va a quitar tiempo con las Escrituras, me va a quitar tiempo con pues mi familia, nunca hemos pensado eso, porque nosotros hemos movido en nuestra carne, pero no en nuestro espíritu. Nosotros no hemos entendido, ¿verdad?, cuál es nuestra prioridad y lo más importante. Nos hemos movido por nuestra carne, pero no por el Señor. Y amados hermanos, ¿por qué hay problemas en casas? ¿Por qué hay tantas dificultades en los trabajos? ¿Por qué hay tantas dificultades con los hijos? Se casaron conforme la voluntad de Dios, conforme por la guianza de Dios. Escogieron el trabajo, parte de Dios. Amados hermanos, es algo que deben reflejar en sus vidas. La semana pasada yo empecé a reflejar, empecé a pensar, ¿por qué hay tantos cristianos que se piensan a divorciar y empiezan a casarse de nuevo? Si es un adulterio, es porque nunca Dios les dijo que casar con tal tipo. Que Dios nunca les dijo que casar con tal persona. Por eso hay problemas en casa. Por eso hay problemas en el matrimonio. Por eso hay problemas con los hijos, con las hijas. Ahora, no es una excusa para irse. Para nada. Ahora les toca aguantar y pedir la misericordia de Dios. Yo ya muy pronto voy a terminar. Una fe pura viene por una obediencia. Mira, primero de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10 dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y no soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribió esto para avergonzaros, sino para amonestaros a hijos míos amados. Mira, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 22, el apóstol Pablo dice que nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Verdad? Cuando nosotros estábamos en un momento fuera de nuestro estado de conformidad, cuando nosotros vamos a empezar a sentir esto, ¿verdad? Nosotros vamos a sentir un poco mal y raro, pero cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, puede suceder estas cosas. Pero ¿tú crees que los apóstoles, los discípulos estaban tristes? ¿Tú crees que, como ellos dijeron que Jesucristo es su Señor, ¿tú crees que ellos estaban angustiados, deprimidos, oprimidos? Estaban contentos. Los discípulos, ahora
¿Sabes la manera como ellos se murieron, verdad? Y ellos estaban contentos. El mismo Pedro no quería ser crucificado como Cristo, sino al revés, para honrar a Cristo. Eso es algo, me suena algo muy, muy glorioso, ¿verdad? Porque es que nosotros debemos entender, una fe pura viene por una obediencia. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, si nosotros no obedecemos a Cristo, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios. Si tu hijo, ¿verdad? O si tú mismo empiezas a obedecer a otro, ¿cómo va a sentir tu papá, tu mamá? ¿Verdad? Claro, se van a sentir mal. Ahora nosotros debemos entender eso. No esperes después para terminar, no esperes después de este mensaje que seas el evangelista nacional y que vas a ganar todas las almas del mundo, ¿verdad? Y que vas a querer glorificar a Dios. Mira, ¿por qué no empiezas nuevamente de devorar la palabra de Dios, de comer el rollo, como decía Jeremías? ¿Cuándo, verdad? ¿Por qué no empiezas ahí? ¿Cuántas veces has hecho pero? ¿Cuántas veces has hecho excusas parte de Dios? Y has dicho, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, y yo te seguiré, y tú eres el amor de mi vida. Y el día de mañana ni oras, y el día de mañana ni quieres conectarte, escuchar las predicaciones, escuchar las enseñanzas, ¿verdad? Es tiempo de reflejar, es tiempo de entender. Una conversión verdadera es hacer Dios como Señor de tu vida. Y claro, no vas a hacer tus sueños, claro, no vas a hacer tus anhelos, y claro, no vas a querer hacer lo que tú quieres hacer. Pero hay un Dios que está en los cielos, ¿verdad? Y está esperando eso. Mira, con esto voy a acabar y terminar. Sí, claro, nosotros nos vamos a encontrar con Dios un día. Y yo estoy convencido que en aquel día el Señor nos va a dar cuenta con qué hemos hecho con nuestros talentos. Yo le dije esto a una persona y me dijo del ministerio, me dijo, pero yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no estoy hablando del llamado, no estoy hablando de un ministerio. Estoy diciendo que has hecho lo que Dios te ha puesto, los talentos. ¿Qué has hecho con tu talento? ¿Qué has hecho lo que Dios ha encomendado a hacer? ¿Qué has hecho con ello? ¿Verdad? Que un día te vas a encontrar con Dios, como yo me voy a encontrar con Dios, y un día un día el Señor nos va a confrontar. ¿Qué has hecho con el talento que yo te he dado a ti? No lo he dado a otra persona, sino a ti, ¿verdad? Ahora vamos a estar en momentos muy peligrosos, porque pasaste toda tu vida haciendo lo que tú quieres hacer, pero jamás pasaste tu vida para hacer lo que Cristo te mandó a hacer. Jamás has pasado lo que Cristo te ha dicho que hacer. Mira, el Señor no es la responsabilidad del Señor de decirte 100 veces, ni tampoco decirte 2 veces. Una vez es suficiente. ¿Verdad? Una vez no más es suficiente. Y si tú no lo haces, ahí tú con Dios, ¿verdad? Y igual, si yo no hago, ahí yo con Dios, ¿verdad? Hermanos, tomemos estas palabras no en vano, sino otra palabra más, sino una palabra que debe llegar al corazón. Quiero invitar donde ustedes están, que reclinen su rostro, que cierren sus ojos y que oren, ¿verdad? Si sientes que has fallado y debes arrepentirte a través de escuchar esto, que no has hecho al Señor si no has hecho a Cristo como tu Señor, hoy puede cambiar eso. Pero cambia cuando tú empieces a tener un tiempo con Dios más allá. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos a ti las gracias por tu palabra. Damos a ti las gracias, Señor Jesús, por tu voz. Damos a ti las gracias, Señor Jesús, por tu escritura que nos habla día y noche, Señor Jesús. Señor, que este mensaje, papá, Padre, que fue predicado hoy, Jesús, Padre, que puede llegar a los corazones, que puede llegar a las vidas, papá,
a los oyentes, Señor Jesús, y que realmente puede marcar su corazón, papá. Que puede llegar a una conversión verdadera, de poner a ti, Señor Jesús, no solamente de palabras, pero de hechos, Señor Jesús, de poner a ti en prioridad, Señor, primero, Señor. Señor, de poner a ti primero, Señor Jesús. Te ruego, Espíritu Santo, donde ellos pueden estar, Señor, que tú puedes, Señor Jesús, para traer una convicción, pero profunda, papá. Y, Señor Jesús, y que las cosas cambian en su ambiente, que las cosas cambian en sus corazones, papá, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que ya no hablemos de nosotros mismos, que ya no pensamos en nuestros propios sueños o tampoco anhelos, Señor. Que nosotros hablemos de tu voluntad, porque Cristo, tú fuiste el ejemplo más perfecto, Señor. Antes de llegar a tu cruz, Señor, tú dices, si es por tu voluntad, toma esta copa, Señor. Señor, tú mismo lo dijiste, Señor Jesús. Señor, te ruego, Padre, cada varón, cada mujer y joven que está escuchando esto, Padre, que aún no ha querido ser obediente a tu voz, Padre, que tú te revelas nuevamente a cada joven, papá, a cada varón, cada mujer, Señor. Señor, escucha mi lloro, escucha mi clamor, papá, que realmente, Señor Jesús, tú puedes llegar donde ellos están, en sus hogares, donde pueden estar, Padre. Que esta oración, Señor Jesús, toque tu corazón, Jesús, para que puedas, Señor Jesús, a despertar vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, papá, te ruego, papá, que realmente, que tú seas el Señor de nuestra vida y que nosotros lo podamos mostrar, Señor, a través de obediencia, Jesús. A través de obediencia, Señor, a nuestras autoridades superiores, porque ha sido puesto parte de Dios. Padre, a través de ti, Señor Jesús, de tu palabra, Señor Jesús, que es nuestro manual de vida, papá. En el nombre de Jesucristo, Señor Jesús. Padre, quiero escuchar testimonios a través de este mensaje, no porque yo lo prediqué, Señor, sino, Padre, porque tú, Padre, lo has dicho, Señor Jesús, en este altar, en esta ciudad, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, quiero ver el fruto, Señor. Quiero ver, Padre, quiero ver tu fruto, Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te doy a ti las gracias, la gloria, la honra, la alabanza, el honor, porque Padre solamente es tuyo, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amado hermano, familiar, que escuchan, que realmente que Dios puede traer convicción a tu corazón hoy. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde grandemente. Y nos vemos el próximo. Que Dios te bendiga.